Sean bienvenidos al episodio 2 de Legalmente Estudiantes. Hoy se encuentra con nosotros el maestro en Derecho Rigoberto Alonso Salgado, quien ha fungido como defensor de oficio, secretario proyectista del primer y tercer juzgado penal del estado de Aguascalientes, ha sido juez mixto en Pabellón y en Calvillo, juez séptimo en lo civil y juez penal tanto en el primero como en el segundo juzgado de penal. También ha sido consejero de la Judicatura, magistrado penal, magistrado administrativo y magistrado electoral. Ahorita se encuentra laborando en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes en la sala penal. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jovenazos, buenas tardes. A usted lo conozco. Sí. Se me hace conocido. Una relación muy estrecha que hemos tenido por 19 años. Así es. A ver, licenciado. Faltan. Y los que faltan. Cuéntanos, licenciado, ¿cómo ha sido su experiencia como abogado? ¿Qué lo inspiró a ser abogado? Bueno, eso tiene un poco de historia. Yo, desde que era niño, escuchaba en mi casa hablar de abogados por algunos problemas que se tuvieron y me daba la tentación de que era abogado, de saber que era un abogado, que era un licenciado en Derecho, porque siempre se mencionaba, ¿no? Pues que el licenciado fulano, el licenciado mengano, y que era con el que mi papá acudía a ver asuntos. Sobre todo un accidente que tuvo un hermano, después tuvimos un problema cuando se quemó el mercado Terán, que era donde trabajábamos, y de ahí empecé a acompañar a mi papá con esos abogados, y me llamó la atención mucho del cómo se referían a la justicia, cómo se referían a arreglar asuntos. Y ya de estudiante, recuerdo que un maestro nos preguntó en la secundaria precisamente, qué era lo que queríamos estudiar. Y como no supimos qué decir, nos lo dejó de tarea. Y al día siguiente, yo, muy seguro de mí mismo, le dije, yo quiero ser abogado. Y pues de ahí tuve esa tentación de estudiar Derecho. Y poco a poco, a través de los estudios, ya en la preparatoria, vimos la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Y la verdad me gustó el tema, me gustó la materia y de ahí yo decidí estudiar Derecho. De ahí fue que opté por hacer el examen para ingresar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y pues felizmente pasé muy bien. Entonces ahí hice mis estudios de licenciatura. Tenemos entendido que fue de las primeras generaciones de la Universidad Autónoma, ¿no? Fuimos la séptima generación. Entonces usted fue la séptima generación de la Universidad Autónoma. Cuéntenos, ¿cómo era la universidad en ese momento? Porque obviamente el plantel que tenemos ahora no se parece nada a lo que había hace 30 años. Bueno, sí, era muy diferente. La verdad es que en ese tiempo apenas estaba ni la mitad de lo que hay ahorita. Habría una cuarta parte. Estaba únicamente la primer cafetería, llegaba creo que hasta el salón 18 o el módulo 18 y no estaban los edificios de estudios avanzados, todos los nuevos edificios que hay donde está rectoría, todo eso no existía. Es más, enfrente de la universidad, cuando yo inicié la carrera, no existía Soriana, no estaba ese fraccionamiento que Bosques se llama, Bosques del Prado no existía. Era algo pues más sencillo. Realmente estaba muy sencilla la universidad. Estaba bonita porque siempre han cuidado mucho los jardines, ¿verdad? Estaba el Jardín de las Generaciones, estaba lo que es la biblioteca, la más grande, la biblioteca. Pero sí faltaba mucho de lo que hay ahorita. También antes enfrente, bueno, lo que es Plaza San Marcos, Plaza Universidad, había cines, ¿no? No, al principio se dijo que iban a poner cines cuando lo estaban haciendo y la verdad todos estábamos muy ilusionados porque creíamos que íbamos a poder salirnos de las clases e irnos al cine ahí enfrente, pero parece ser que precisamente por eso decidieron no poner cines y no se hicieron. No, pues en lugar de poner cines mejor pusieron bares. Bueno, ahora eso fue lo malo. Tantito peor. En ese tiempo nada más había arbolitos enfrente para ir a estacionarse y tomarse una cerveza. Sí. Y bueno, y platíquenos, ¿cómo fue el entrar a un nuevo mundo? En este caso, la carrera de Derecho. ¿Usted cómo vivió esa experiencia?
Bueno, fue algo muy agradable porque, te digo, yo ya tenía la idea de ser abogado y cuando entré, pues me tocaron algunos buenos maestros que me inculcaron el cómo ser abogado. Había una materia que se llamaba Introducción al Estudio del Derecho. No, perdón. El abogado y su medio. El abogado y su medio. Y nos daba una explicación más o menos amplia de cómo deberíamos ser los abogados. Incluso nos llegó a decir el maestro cómo debía ser el despacho de un abogado, cómo deberíamos tratar a la gente. Entonces, eso me hizo conocer un poco más de la abogacía, de la carrera de licenciado en Derecho, porque antes yo no tenía más que idea de que uno va con un abogado, te paras en una sala de espera y ya te reciben, pero no sabía cómo era del otro lado. Y ese maestro nos dio las bases de cómo ser abogados. Pues tengo un muy buen recuerdo de él. Claro, porque, por ejemplo, nosotros, bueno, la mayoría de personas que no tienen contacto con el medio, solamente tienen esa imagen, que es la sala de espera, el abogado hacerte esperar 2 horas para atenderte, y no ves realmente lo que hay del otro lado. Me imagino que el ya estar en la silla del abogado es algo más difícil de lo que se piensa, ¿no? Bueno, yo no he sido probablemente abogado litigante. Yo fui, como tú lo señalaste, defensor de oficio. Y bueno, uno es cuando empieza a ver el otro lado de la moneda, no como cliente, sino ya estando en el ejercicio profesional. Y es diferente el ser defensor de oficio a ser abogado particular. Claro. Porque abogado particular, bueno, de alguna manera tienes que esperar a que te lleguen los clientes. Y como defensor de oficio, pues realmente te llegan así, te están esperando allá afuera y son clientes seguros. No cobras, pero son clientes seguros. Y hablando de eso, te voy a decir que la experiencia como defensor de oficio me formó mucho, porque yo tuve la oportunidad de conocer todo el procedimiento, desde que se recibe una denuncia, que llega la persona ofendida a presentar la denuncia con el detenido a un lado, hasta el dictado de una sentencia, y ahora en segunda instancia. Cuando era defensor me tocó asistir a los acusados, a los imputados, desde el momento mismo que llegaban detenidos por la policía preventiva, que era lo normal. Estaba yo en las guardias de policía ministerial, que me tocó en un tiempo estar por la noche, y detrás del detenido llegaba a veces un montón de gente queriendo lincharlo y presentar la denuncia. Entonces yo estaba presente observando cómo la gente presentaba su denuncia, cómo recibían a los lesionados, cómo llegaban los testigos. Y de rato, ya que integraban la averiguación o estaban en eso, sacaban el detenido y yo lo acompañaba en la declaración. Claro. Así es. Y a ver, normalmente se tiene la idea que los defensores de oficio y los ministerios públicos son personas un poco rudas y que no tienen contacto con la gente, porque como ellos ya tienen seguro su trabajo, no tienen que estar hablándole bonito al cliente. Se tiene esa idea, esa mala idea. ¿Usted cree que es verdad? Y si es verdad hasta cierto punto, ¿qué es lo que debería hacer un defensor público para hacer un buen trabajo? Bueno, yo creo que eso es parcialmente cierto, porque como en todo hay buenos y hay malos. Sí hay defensores de oficio que únicamente se limitan estrictamente a hacer el trabajo mínimo, pero hay defensores, me incluyo en ellos, que hacían todo lo posible para llevar una defensa adecuada, desde el principio hasta el final. Estar presente en la declaración preparatoria, que era cuando, ya estando en juzgado, cuando uno tenía el primer contacto con los acusados, terminando la declaración, platicar con él de qué se trataba el asunto, si tenía algún tipo de defensa, testigos, alguna prueba, y después de eso estudiaba uno el expediente
y veía uno las deficiencias o fortalezas de la causa y preparaba yo al menos un plan de pruebas. Ahí era cuando yo veía si tenía que citar testigos, interrogar a la parte ofendida, interrogar a los testigos de cargo, interrogar a los peritos u ofrecer algún dictamen para combatir los dictámenes que ofrecía el Ministerio Público. Eso forma parte de una defensa adecuada y no nada más estar presente. Bueno, en ese momento era el juicio tradicional en que nada más participaban en la declaración preparatoria, si podían lo sacaban bajo fianza y se olvidaban del expediente algunos. Te digo, no era la generalidad, había algunos buenos o muy buenos defensores de oficio. Y por parte del Ministerio Público es lo mismo. Hay gente que trataba muy bien al público y había algunos muy déspotas. Disculpe, ¿y usted qué consejo nos podría dar? Por ejemplo, ya como defensores de oficio, imaginando que estamos ejerciendo, ¿usted cómo lidiaba con la gente, como mencionó, que llegaban los ofendidos junto con el acusado? ¿Usted cómo lidiaba con la gente, no? Porque va alterada, también el acusado va todo acá, o también mientras usted realizaba los interrogatorios, pues también la persona no estaba de todo calmada, que digamos. ¿Usted cómo hacía para lidiar con esa parte emocional de la gente? Bueno, cuando estaba de guardia en la policía ministerial, incluso me tocó en la policía preventiva también cuando había guardias allá, cuando había Ministerio Público, había una agencia del Ministerio Público en lo que llamaban Base Azul. En ese momento tú no tienes contacto con la parte ofendida, porque apenas se está integrando la averiguación. Más bien cuando tienes contacto ya con las personas, con la parte ofendida, es cuando ya estás en juzgado. Lo que tienes que hacer, ahora sí que como estrategia, es no portarte como abogado de la parte acusada, sino manifestarte con un buen trato hacia cualquier persona que comparece al juzgado. Incluso eso, como consejo, te ayuda mucho, porque ahí me tocó en innumerables ocasiones llegar a una diligencia, a un interrogatorio, y si llegas saludando, platicando con la parte, aunque sea la parte ofendida, te toma confianza. Y llegaba el Ministerio Público con su cara de pocos amigos y me contestaban mejor a mí que a él. Entonces eso me ayudó en muchos casos para obtener, pues, o acercarme un poco a la verdad de las cosas, porque la persona me contestaba con más confianza. Te digo, a veces, hay ministerios públicos muy buenos, pero sí me tocó alguno que otro que llegaba con su carota o no recibía bien a las personas y la gente le demostraba desconfianza. Pero si tú llegas muy amablemente, lo saludas, te pones a platicar con él, pues cambia la situación y te contestan mejor. Sí, claro que sí. O sea, nos está diciendo que, por ejemplo, el tener un trato más humano como debería ser, se abre mucho a las personas, ¿no? Claro, claro. O sea, tú puedes ser una persona muy seria, pero en el trato con las personas uno debe de ser amable. Y más porque eres un funcionario público. Y como funcionario público te debes precisamente al público. Claro. Te están pagando. Tú no tienes que cobrar honorarios. Ya estás pagado desde antes. Entonces no tienes por qué pensar en que vas a hacer algo porque vas a obtener una cosa. No. Tú ya debes de desempeñar un trabajo porque esa es tu función. Como decía mi papá, si te estás rentando, pues tienes que dar resultados. Claro. Y no llegar y sentarte y únicamente limitarte a lo mínimo que debes hacer. No está nada más para pretender hacer creer que estás cumpliendo con tu trabajo, no. Además, en mi caso, a mí me sirvió mucho ser defensor oficial, primero porque aprendí. Les digo, yo conocí los asuntos desde que llegaban a la agencia del Ministerio Público hasta que ya formulaba las conclusiones, hacía apelación y amparo. Pero, pues, si haces un buen trabajo, eso te va a servir para darte a conocer. Porque uno como
En este caso, defensor de oficio, fue mi primer trabajo. Entonces a mí nadie me conocía. Y ahí yo me di a conocer tanto al público como con los litigantes y con el propio Poder Judicial. Tenés así que en alguna ocasión algún magistrado me dijo, oiga, ya cámbiese, pásese acá, hágase secretario, da mucha lata. Pero no, pues, ese es mi trabajo, magistrado, pues yo tengo que hacer lo que me corresponde. Y sí es interesante. La defensoría es algo que te forma mucho, ¿eh? Te ayuda a conocer a la gente, a las dos partes. En este caso, te digo, yo conocía a los acusados, a su familia, pero también hablaba con las víctimas en ocasiones para tratar de conciliar. Yo llegué a arreglar muchos asuntos platicando con el acusado, que si quería llegar a algún arreglo, y luego posteriormente hablaba con el Ministerio Público para ver si podía citar a los ofendidos y platicar con ellos para ver si podíamos solucionarlo, el asunto. Y sí, lo llegamos a hacer en varias ocasiones, sobre todo en asuntos de cuestión económica. Sí. ¿Y cómo fue este salto de ser defensor de oficio y estar trabajando en la Policía Ministerial a ya ser secretario y proyectista? Bueno, yo como defensor público creo que aprendí bastante en la cuestión de la defensa y conocer los expedientes. Sí agarré algo de experiencia. Y yo quería trabajar un poco más para juntar dinero y poner un despacho. Mi tirada era hacerme litigante. Pero hubo una reforma judicial en el año de 94-95 más o menos, en donde se creó el puesto de secretario de proyectistas y me dio tentación y opté por presentar el examen para ser secretario de proyectista y lo pasé. Entonces ahí fue cuando entré al juzgado primero penal. Fue mi contacto ya con el Poder Judicial y la verdad que ya cuando llegué yo como secretario de proyectista, pues no batallé, porque yo ya conocía bien los expedientes. Nada más que ya mi posición cambió. Ya yo no era defensa, ya ahora sí era al contrario. Conocía los expedientes para tratar de hacer unas sentencias entendibles, pero que se sostuvieran en segunda instancia y en amparo. Y como secretario proyectista, a usted le tocó el sistema tradicional. ¿Cuál es la diferencia básica entre ser secretario en el sistema tradicional y en el sistema oral penal? Es mucha la diferencia. Como secretario de un juzgado tradicional, bueno, te aclaro, yo fui secretario proyectista, pero realmente hacía funciones de secretario proyectista y de secretario de acuerdos. Uh-huh. Y como secretario proyectista hacía prácticamente sentencias. Y ya en el sistema actual, pues ya los secretarios ya no hacen sentencias, o al menos no es lo que debe de ser. Se supone que quien lo hace son los jueces. Claro. Y en el sistema anterior, pues los proyectistas elaborábamos una gran parte de las sentencias que se emitían en los juzgados. Yo iba, perdón. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser secretario proyectista y secretario de acuerdos? Para estar un poco más... Bueno, secretario y proyectista básicamente era emitir resoluciones en apoyo del juez, dictar órdenes de aprehensión, resolver la situación jurídica de los inculpados en el término de las 72 horas y elaborar proyectos de sentencia. Esa es la función, estrictamente era la función del proyectista. Pero como les comento, se presentó la situación de que en un tiempo, en el juzgado donde estuve, no faltaba mucho una persona que era un secretario de acuerdos, y yo tenía que entrar a estar al pendiente del procedimiento. Es decir, estar al pendiente de que las mecanógrafas acordaran las promociones y caminaran los expedientes. Yo les dictaba. Antes, ahora ya todos quieren que el mecanógrafo
haga todo, nada más le dan un machotito. Y en ese tiempo no, les dictábamos y nos asegurábamos de que los acuerdos fueran, ahora sí, dictados por el secretario. Y no simplemente que hagan el machote o resuélvalo usted, yo se lo reviso. No, lo dictábamos y eran acuerdos diferentes porque no todos los expedientes son iguales. Había que estudiar el expediente para ver cómo era o al menos yo los dictaba cuando me tocaba. Y en este caso, ya ve que actualmente existe, como se lo dice, machotes. ¿Cree que eso hace que la justicia sea más pronta porque permite a las personas hacer más trabajo? ¿O eso hace que, al ser tan generales, no permitan el estudio? Bueno, pues es una ayuda. Es una ayuda y muy grande porque la verdad es que los tiempos han cambiado y los procesos han aumentado estratosféricamente y sí es necesario modificar la forma de trabajar. Y usar los machotes, pues sí es bueno. Es bueno, actualmente sí es bueno para poder tratar de sacar el trabajo. En todo caso, pues nada más se adecúa, pero sí son necesarios. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo fue secretario proyectista? Mira, yo estuve de secretario proyectista en 2 juzgados. En el primero penal, que era tradicional, y luego en el tercero penal. En el primero penal, la verdad, me tocó un buen juez y me daba la posibilidad de desarrollarme bastante bien. Y a ver, en su experiencia como secretario proyectista y como defensor, ¿usted qué cree que se disfruta más? ¿Estar ya en el juzgado o estar aquí con las personas en físico? Bueno, tanto como disfrutar no, es un trabajo. Pero a mí me gustaron las 2 áreas. A mí me han gustado todas las áreas donde he estado. La verdad, yo tengo una facilidad para adaptarme a cualquier lugar donde he estado, a cualquier materia. Yo no he batallado en ninguna parte, ni como en el área penal, civil, administrativa, electoral. Yo, cada vez que he cambiado de puesto y de área o materia, previamente me pongo a estudiar. Claro. Me pongo a estudiar la materia a fondo y ya cuando entro, pues ya más o menos me doy una idea de lo que voy a hacer y hasta la fecha no he batallado. Yo, el primer cambio que tuve de materia fue cuando me fui a un juzgado mixto en Pabellón y ahí conocía de todas las materias, de penal, civil, mercantil, familiar. Y te digo, no batallé porque yo al ingresar a un nuevo puesto, siempre me pongo a estudiar. Y los expedientes los estudio bien para poder emitir una sentencia lo más apegado a derecho. Claro. Y en este caso, ¿por qué de estar en la ciudad capital, en este caso Aguascalientes, como secretario proyectista, por qué lo mandan a ser juez mixto en Pabellón? Bueno, lo que pasa es que fue el lugar donde había una vacante. Ah, ok. Y bueno, actualmente por la reforma judicial, ser juez significa prácticamente ser un político. Pero antes, ¿cómo se llegaba a ser juez? Tiene sus épocas. Antes de la reforma judicial del 95, pues era por designación tengo entendido, la verdad es que no me tocó, pero tengo entendido que era designación del presidente del Supremo Tribunal. Después, ya con la reforma judicial del 95, se hacían exámenes de oposición. Se hacían exámenes de oposición en donde yo participé, tuve que participar en varios para poder llegar a ser juez. Hasta que me decían que no lo pasaba. Bueno, sí lo pasaba, pero no me tocaba. Casi siempre sacaba yo el primero y segundo lugar, pero no me lo daban. No sé por qué. Después se creó ya una especie de figura de dejarte en lista de espera. Pasabas tu examen y hacían una lista de espera para que ese examen ya sirviera para cuando hubiera vacantes. Dejaban, creo que eran 2 años. Entonces, yo hice mi examen
en el 2000, el último, y en el 2002 hubo la vacante en Pabellón y me fui para allá como juez interino. ¿Y si fue un gran cambio de ser secretario a ser juez? Claro, claro, porque de ser secretario puedes hacer muchas cosas y tienes más libertad o te sientes más libre porque quien firma es otro. y ya cuando te toca firmar, sientes más responsabilidad y además no la sientes, tienes más responsabilidad. Porque como secretario tú haces el acuerdo y dices, bueno, yo lo hago lo mejor que puedo, pero el juez tiene que revisarlo y él va a firmar, él da la cara. Y ya como juez, pues la responsabilidad es tuya y tienes que checar que el personal haga lo que tiene que hacer, haga su trabajo y que lo que hacen los secretarios lleve el acuerdo previo tuyo. O sea, cuando yo fui juez, previo a permitir que un secretario hiciera algún proyecto de orden de aprehensión, de término constitucional o en algunos casos de sentencia, en este caso el proyectista, yo platicaba con él. Platicábamos de cómo iba a ser el asunto. Él lo estudiaba, me lo exponía y yo le decía, ¿sabes qué? Así, hazlo así o hazlo así. O si tenemos dudas, pues de plano yo lo retomaba y yo lo dictaba. En los casos complejos, yo no se lo dejaba a los proyectistas, yo los hacía. Para asegurarme de que el asunto fuera no nada más en un sentido, sino que llevara el estudio de pruebas que yo consideraba oportuno. También mi papá me llegó a platicar cuando fue defensor de oficio. Recuerdo que él me contó que en parte también dejó de ejercer el derecho porque él tenía corazón de pollo. Él no podía que le llegaran con casos de abuso, de mucha violencia, porque él no podía. En este caso, usted se me puede recordar de que fue juez en Pabellón, fue mixto, si no me equivoco. Sí. En este caso, mi papá creo que se dedicaba 100%, bueno, pues evidentemente, defensor de oficio le llegaban muchísimos casos penales. Y también tiene que ver como esta emocionalidad. Por ejemplo, si a mí me lo pregunta, llegar a ser juez penal, uy, no, se me hace como que algo muy lejano. Comparto también ese como corazón de pollo. No podría tanto con esa responsabilidad. Evidentemente, si es un caso muy fuerte, en donde ya está claro, como clara la sentencia, pues sí cambia mucho el panorama. Pero en cambio, no, pues que traemos no sé, muchacho que ha estado robando, pero pues ahora pues iban armados, se le escapó un tiro, mató a la señora y pues evidentemente no quita el hecho de que haya existido ese, ¿cómo decirlo? Delito, evidentemente. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted, actualmente que ejerce como magistrado penal, me gustaría que nos hablara un poco cómo esta experiencia de ser magistrado y en parte también cómo usted lidia con esa parte de la emocionalidad de ver casos como tan fuertes o tan como de película, no sé si me explico, como tan exagerados en algunas ocasiones. No sé si me nos pudiera platicar un poco. Bueno, mira, la materia penal esa sí impone. Impone porque tienes mucho, bueno, en principio, ya como magistrado no, pero en principio sí tienes una relación directa con las personas que participan en un hecho delictuoso. Yo te confieso, la primera vez que llegué como defensor público a la policía ministerial, sí me impactó. Y sí llega uno nervioso. Sobre todo porque como yo dependía de una institución de derechos humanos. No nada más llegaba a estar en la declaración preparatoria de los acusados o asesorar a sus familias, sino que tenía que verificar el estado de los detenidos. Entonces me tocó al principio bajar a los separos y preguntarle a las personas cómo está, cómo la tratan, por qué está detenido. Y de ser una persona normal, común, que tú tienes relación con la gente en libertad, sí es un impacto el hecho de que llegues a unos separos donde detrás de una reja tienes a personas como tú, de carne y hueso, que es extraño verlos detrás de una reja. Pero el impacto un poco más fuerte se ve cuando
tú sabes por qué delito están detenidos. Cuando dicen, pues es un choque, una conducción, un fraude, es diferente a cuando te dicen, son homicidas. O hicieron esto o aquello, delitos de alto impacto. Sí te sorprende un poco. Pero realmente es una cuestión de poco a poco irte acostumbrando. Si ya escogiste la carrera de abogado, pues tienes que asimilar que vas a ver muchas cosas, que en todas las materias, porque hasta en materia familiar tienes algunas cuestiones difíciles. Cuando quitan a los niños, cuando los papás se pelean porque no los dejan ver, ya sea de uno o de otro lado, a sus hijos. Pero en la cuestión penal vas a ir asimilando o vas asimilando, si quieres dedicarte a esa materia, todo lo que veas. Desde que, te digo, yo cuando inicié en la policía ministerial, llegué a ver que llegaban personas chorreando de sangre. Había una vez un asunto en particular de que iban a detener a una persona que era bastante violenta, y cuando lo vi yo, lo tenían sometido con esposas y llevaban 3, 4 policías chorreando de sangre. Yo dije, ¿por qué lo golpearon? Pero de ratito entraron los policías. Iban igual. Iban igual los que lo detuvieron. Este muchacho, lo quisieron detener, se subió a las azoteas de unas casas y desde ahí agarró pedradas a los policías. Entonces llegaron esos policías con sangre, con apósitos aquí en la cabeza, uno hasta un brazo. Era una persona bastante violenta. Y bueno, ahora sí que uno tiene que asimilar eso y pues acostumbrarte. Y no nada más se ven asuntos, sí se ven muchos asuntos de lo que ocurre en la sociedad y tienes que asimilarlo. Si no lo haces, pues ahora sí que no sirves como abogado, ¿eh? Porque si los sentimientos o sea, no puedes reflejar en tu trabajo los sentimientos. Claro. Porque pierdes el profesionalismo. No puedes decir, es que a esa persona le hicieron eso o aquello. Perderías imparcialidad. No defenderías, si estás del lado de la defensa, pues no lo vas a defender adecuadamente porque vas a decir, mi cliente le hizo esto a esta persona, es un maldito. O del lado del Ministerio Público tampoco puedes decir o sea, irte por un lado, apoyar totalmente a la víctima. Porque el Ministerio Público se supone que es un representante social. Claro. Aunque a veces no actúen así. Pero como representante social, tú no estás para acusar a alguien en estricto sentido. Estás para investigar y determinar si existió o no delito y con base en tu investigación hacer la acusación. Y si no encuentras elementos suficientes para consignar o hacer la acusación, deberías de abstenerte. Entonces, al pasar de defensor, secretario, juez, te digo, uno tiene que asimilar que son asuntos extraños a ti para poder actuar profesionalmente. Si empiezas a ver, pobre niño, pobre señora, pobre muchacho, pues no vas a poder. Tienes que actuar imparcialmente porque detrás de cada asunto hay 2 partes. Y tú tienes que actuar imparcialmente para cada parte. Claro, y más porque, por ejemplo, había escuchado que solamente las personas que vivieron ese caso saben lo que pasó. Y nosotros como abogados no nos podemos poner a 100% en ninguna parte. Tenemos que ser imparciales. Y hablando de esto, como juez, ¿cómo se deben de ver los asuntos? Yo sé que no se deben de ver como números, porque no lo son personas. Pero hasta cierto punto, ¿qué tan frío uno debe de ser al sentenciar a una persona o al estar viendo los hechos? Bueno, primero que nada, creo que esa es la parte que las personas pues normalmente confunden, ¿no? Que es más como confunden el ser profesional con el ser frío. Porque al ser profesional, como hemos mencionado mucho, se tiene que ser imparcial, se tiene que velar por ambas partes y se tiene que investigar. No te puedes, como ya mencionabas mucho, por la emocionalidad, porque
si somos muy emocionales, no vamos a poder llevar bien los casos. Si somos muy imparciales, no nos vamos a poder ganar bien la confianza como defensores como Ministerio Público de nuestro cliente, porque va a decir, como mencionó que llegaba al Ministerio Público con cara de pocos amigos, pues nos van a ver como una persona muy fría si llegamos así tan imparciales, ¿no? Y siento que, insisto, es la parte que luego las personas confunden el ser profesional con ser frío. Luego dicen, no, los abogados nomás están ahí por dinero, pues ya le pagaron, ¿a él qué le importa? O ni siquiera lo está haciendo bien. Y no, porque existe todo por detrás, todo este trasfondo de las personas que lo han vivido, que han tenido que sobrellevar esos casos, desde la víctima, desde el agresor, Ministerio Público, todas estas partes, pues bien dicen que cada persona es un universo, ¿no? Bueno, y la verdad es que mi compañero sí tiene mucha razón en este caso. Pues sí se confunde el ser fríos con ser profesional. Usted, bueno, obviamente retomando la pregunta, ¿cómo se debe de comportar un juez ante esa clase de situaciones? Porque Bueno. no lo mismo ser secretario o defensor o ser juez. Sí, claro. Objetivo. Tú tienes que ser objetivo en los asuntos. En cierta manera sí hay que verlos un poco con frialdad, porque tus sentimientos no pueden entrar en cada asunto, porque si no, no podrías trabajar. No puedes ver un asunto donde algo muy violento y meterte con tus sentimientos, porque eso te afectaría de alguna manera. Te pondrías del lado tal vez de la víctima y pierdes la objetividad, la imparcialidad. Tú tienes que verlo, ahora sí que como juez, y ver los hechos tal como se te presentan, no tal como lo quieren que los veas alguna de las partes, ¿sí? Tú tienes que analizar los expedientes, dejar de lado la cuestión afectiva, porque hay una cosa muy curiosa, y eso nos lo dijo una vez un perito en un curso que tuve para ser perito en materia penal. Nos dijo, miren, cuando lleguen a su trabajo, se ponen la bata del trabajo que tienen. Y cuando salgan, quítense la bata o el cargo y váyanse a su casa sin pensar en lo que está pasando. Porque él decía que él era un médico legista. Decía que al principio, cuando empezó a trabajar, le tocó un asunto de una menor fallecida. Y tenía la misma edad de su hija. Entonces, ese problema de ver algo así y pensar en su hija, lo trajo por muchos días y no le permitía hacer bien su trabajo. Entonces él aprendió a que lo que pasa en el trabajo ahí se queda, ¿sí? Y no retomarlo tú, porque si lo retomas, afecta tu percepción de las cosas, de la forma de ver los asuntos, y ya no eres bueno en lo que haces. Entonces necesitas, de alguna manera, verlos profesionalmente, ver los asuntos, discutirlos, estudiarlos, pero no tomarlos personalmente, porque si no la situación te afecta y ya no vas a resolver ni con imparcialidad ni objetivamente. Claro. Y viendo esto, lo que nos comenta de que se pone la bata, se pone la camiseta de la empresa, ¿Sí? En este caso el Poder Judicial, ¿qué se siente ser juez? ¿Sí cambia sus perspectivas? ¿Sí se siente diferente? ¿O igual que todos, usted se siente como un abogado normal cuando fue juez? ¿O cuando fue magistrado? Bueno, mira, es que todo depende. Hay personas que saltan de la nada a tener un puesto público. Y en esos casos a veces se pierde el piso. Yo en mi caso, y creo que la mayoría del Poder Judicial, tenemos una carrera judicial. Y empezamos desde abajo. Te digo, yo empecé... El defensor público no es carrera judicial, pero sí está muy ligado. Pero como pasé por todos los cargos, realmente no se siente tanta la diferencia. No cambia mucho tu percepción. Lo único que tienes es que ganas un poquito más, pero realmente tienes ya la idea de cómo resolver, de que, o sea, no se te sube el cargo,
o al menos no es lo que debe de ser. Te digo, no es como cuando alguien pasa de nada a ser funcionario público de un momento a otro. La verdad es que en el Poder Judicial, la carrera judicial sí nos ayuda, y nos ayuda bastante, porque nos permite conocer todas las etapas y una maduración personal y como servidor público que te permite ir asimilando los cargos que vas ascendiendo. Claro, y más porque, bueno, esta pregunta viene derivado de que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador era la crítica más reciente que tenían a los jueces o a los magistrados, que se creían dioses o que se creían personas como una especie de monarquía. Y en este caso, aquí platicando con usted, nos dice que no, que normalmente las personas sí tienen bien puestos los pies sobre la tierra, ¿verdad? Es lo normal. Yo conociendo jueces del Foro Común y algunos federales, te puedo decir que sí, que la verdad es que lo normal es que tengan los pies sobre la tierra, porque no llegaron improvisados. Hay mucha capacitación en el Poder Judicial local y no se diga en el federal. Hay mucha capacitación, hay exámenes de selección y van llegando los mejores y la gente que está mejor preparada. Yo creo que esta persona que hace esas críticas, pues a lo mejor son experiencias que él tuvo, ¿verdad? No se puede generalizar de ninguna manera. La verdad es que más bien la generalidad de las personas que ejercen jurisdicción, que emiten, que trabajan en el Poder Judicial, tienen los pies sobre la tierra y resuelven imparcialmente. Yo he visto cómo a nivel federal algunas personas en asuntos bastante difíciles son objetivos y no se dejan amedrentar. Entonces, tal vez fueron experiencias que tuvo la persona o sucede como en todos los casos. En todos los juicios hay dos partes. Una va a ganar y otra va a perder. Y el que va a perder se va a molestar. Claro. Y no es que se crean dioses, simplemente pues no están conformes con la forma en que se resolvió. Tal vez porque no atendieron bien el asunto o porque no tenían la razón. Pero no se puede decir que los jueces actúen de esa manera. Más bien, en ocasiones, una falsa perspectiva de cómo resuelven o es el desconocimiento de cómo se resuelve. Claro. Porque en los asuntos, a lo mejor crees que tienes la razón, pero el asunto no se lleva adecuadamente o en ese tipo de asuntos puede ser que ya haya criterios de la Suprema Corte, jurisprudencia, que dice que debe ser de otra manera. Entonces, pues, pierdes, aunque aparentemente tú crees que tienes la razón. Y no es porque los jueces se crean dioses, sino porque simplemente es lo que deberían de resolver. Sí, bueno, licenciado, viendo que ya se están avicinando nuevas elecciones y que ya entraron en campaña los magistrados federales y jueces federales, usted fue magistrado electoral. ¿Cómo se lleva la vida dentro de un proceso electoral? No de la parte, en este caso, los candidatos, sino como el órgano jurisdiccional que está checando eso. Bueno, es una cuestión, ahora sí que de aplicación del derecho, de la ley. Es muy diferente lo que hace el órgano que se encarga de organizar las elecciones, la forma de participación de los partidos políticos o de los candidatos. Al Tribunal Electoral pues le llega ya únicamente una demanda de un juicio del que sea, después en ese caso de nulidad de la elección, podría ser. Reclamando algunas circunstancias que sucedieron en el proceso electoral para tratar de objetar una elección. Entonces ya únicamente te limitas a revisar un expediente, como en cualquier procedimiento, y determinas si lo que te están pidiendo o lo que te están exigiendo es correcto o no. Y ahí, pues, a nivel local, pues uno tiene que someterse o sujetarse a los lineamientos que fija en la jurisprudencia o en las tesis relevantes el Tribunal Federal Electoral. No, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, la Sala Superior o alguna de las salas regionales, depende del circuito donde te encuentres.
Y bueno, usted fue magistrado electoral en dos ocasiones, en 2010 y en 2012. Y vivió diversos... Perdón. Yo fui magistrado electoral en el 2007, para el proceso electoral 2007, en el 2010, en el 2013 y en el 2016. No sabía, no me acordaba. Bueno, es que como magistrado electoral, el tribunal electoral primero era temporal. Ajá. Duraba ahora sí que el tiempo en que transcurría el proceso electoral. En el 2007 fui seleccionado para ser magistrado electoral y terminé el proceso electoral y me asignan el juzgado séptimo civil. Okay. Se llegan las elecciones de 2010 y como ya habíamos sido magistrados electorales nosotros, teníamos el derecho de volver a ser magistrados electorales. Entonces, hicimos la solicitud para continuar como magistrados electorales y volvimos a ser los mismos magistrados de 2007, fuimos magistrados en el 2010 del Tribunal Electoral. Se acaba el proceso electoral y me regresan al juzgado séptimo civil. De ahí pasaron unos años, como 2 o 3 años, como 2 años, y hicieron convocatoria para ingresar a la sala administrativa y electoral. En ese tiempo se decidió por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los tribunales electorales deben ser permanentes. Y la única manera de hacerlos permanentes, aquí en Aguascalientes se vio la posibilidad de juntar 2 tribunales para que fueran permanentes. Entonces juntaron el Tribunal Unitario Administrativo con el Tribunal Electoral y fue la manera como conocíamos de 2 materias. Entonces, estando ya como magistrados administrativos y electorales, transcurrió el proceso electoral del año, creo que 2013, después 2016, y en 2016, si mal no recuerdo, hubo una reforma constitucional en donde pasó algo parecido a lo de ahorita, que destituyeron a todos los magistrados de los tribunales electorales. Y ya en lugar de que fueran designados por los procedimientos de cada estado, decidieron darle la intervención al Senado de la República, y a nosotros pues no nos afectó tanto porque teníamos 2 materias. Nos quitan el electoral y quedamos como sala administrativa y continuamos laborando. Pero a muchos magistrados de otros tribunales sí los destituyeron. Y fue la manera como yo continué en la sala administrativa. Y bueno, ha sido magistrado con 3 materias. ¿Qué materia le gustó más? ¿Penal, electoral o administrativo? La verdad es que a mí me han gustado todas. Te digo, yo la verdad, en cada materia que he estado, considero que lo he hecho bien. Y previo a tomar una responsabilidad, me preparo. Independientemente del tiempo que transcurra para asumir el cargo, inmediatamente trato de capacitarme. Recuerdo que cuando la primera vez que me designaron magistrado electoral, empezamos a pedir cursos a la sala superior del Tribunal Electoral y nos mandaron capacitadores. Estuvimos en capacitación bastante tiempo y aparte, ahora sí que me chuté todos los libros de jurisprudencia que había en ese tiempo. Tuve que leerlos para poder ver los criterios. En ese tiempo nada más tenían 2 tomos. Ahorita ya es... No, hay muchísimo material. Pero fue la manera como entendí la materia electoral. Estudié los antecedentes, la forma en que resuelven, cómo inició el Tribunal Federal Electoral en ese tiempo. Y lo mismo pasó en administrativo. En el derecho administrativo, cuando además de estudiar para el examen,
para entrar de magistrado. Luego de ello, ya que pasé el examen, me puse a estudiar la materia. Y a mí en general me gusta el derecho, independientemente de la materia. Que ya como has estado en cargos judiciales, eso te permite asimilar cualquier otra materia, porque todos tienen demanda, contestación, pruebas, alegatos, ¿sí? De alguna manera es algo parecido. Y la valoración de las pruebas, aunque tienen algunas reglas diferentes, no dejan de ser pruebas. Ya conoces, la generalidad de los procedimientos tienen cierto valor para los testigos, para los documentos públicos, privados, y además ya, pues de alguna manera tienes ojo clínico para revisar los documentos o los testimonios. Y eso, al menos a mí, se me ha facilitado para resolver, pues, en todos los asuntos de las materias que he participado. Y ya para concluir este pequeño podcast, quiero que nos dé una pequeña cátedra a nosotros los estudiantes de qué es ser un magistrado o qué es un magistrado, su importancia y más que todo, cuáles son sus funciones. Porque muchas veces nosotros conocemos al juez, pero no al magistrado, que está por encima de ellos. Bueno, mira, un magistrado no deja de ser un abogado, un estudioso del derecho. Y en el lugar que yo estoy, la función del magistrado es dar una segunda opinión respecto de lo que ya hizo un juez de primera instancia. Es decir, el juez de primera instancia emite una resolución y nuestra función es revisarlo en función de lo que hizo el juez y de lo que dice la persona que está apelando. El juez emite una sentencia, una resolución, una auto de vinculación o cualquier otra resolución que sea apelable, y hay una persona, puede ser el Ministerio Público, el acusado, su defensor o el asesor jurídico, el que presenta un recurso de apelación. Entonces, con base en lo que exponen, nosotros, aparte de estudiar de oficio, porque es materia penal, estudiar el asunto de oficio, cuando se trata de la víctima, cuando se trata de menores, de mujeres o de los acusados, nosotros le damos, como quien dice, una segunda revisión a lo que ya hizo el juez. Vemos la queja que se formula en el escrito de apelación y analizamos el expediente a la luz de ello. Y te digo, también hacemos una revisión de oficio para ver si se cumplieron o no con la ley, con el procedimiento, que no haya violación de derechos humanos, que hayan sido debidamente asesorados tanto la víctima como la parte imputada. Y básicamente es eso, una segunda revisión de lo que hizo, de lo que se hace en primera instancia. Bueno, magistrado, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño podcast. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Y esperen a invitados de esta talla, de esta calidad. Y pues denos like y síganos en sus redes sociales. ¿Tienes redes sociales? No, ¿verdad? No. Entonces no lo sigan en la calle, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Suscríbanse, Suscríbanse, por dejen favor. comentarios bonitos. Sí, y aparte, estén muy pendientes de todo lo que vamos a subir, por favor. Gracias. Ya.